Si disfrutas de las historias romanas, suscríbete ahora porque lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que creías saber sobre Roma. Imagina esto. Es el año 509 a.C. En las calles de Roma, una multitud enfurecida rodea el palacio real. Gritan por sangre. El rey más poderoso que Roma ha conocido jamás ha huido en la noche como un cobarde. Su hijo acaba de violar a una mujer noble. Y ella, después de revelar el crimen, se ha clavado un puñal en el corazón delante de su padre y su esposo. La sangre aún está caliente en el suelo. Y en este momento preciso, un hombre llamado Bruto, sobrino del rey, el último hombre que esperarías que traicionara a su familia, está de pie sobre su cadáver, sosteniendo el puñal ensangrentado en alto, y hace un juramento que destruirá la monarquía para siempre. Pero aquí está lo que no os han contado. Esta historia que todos conocemos, la violación de Lucrecia, la expulsión de los reyes, el nacimiento heroico de la República Romana, todo es probablemente una mentira. Una propaganda brillante inventada décadas después para ocultar lo que realmente sucedió. Porque la verdad sobre cómo cayeron los reyes de Roma es más brutal, más caótica y más fascinante que cualquier leyenda heroica. No fue una revolución noble. Fue un golpe de estado sangriento, llevado a cabo por una élite hambrienta de poder que estaba dispuesta a matar, mentir y reescribir la historia para conseguir lo que quería. Y pasaron los siguientes 500 años perfeccionando el arte de hacer que pareciera glorioso. Esto es lo que realmente pasó. Y para entenderlo, tenemos que retroceder 150 años antes de esa noche sangrienta, al momento en que Roma ni siquiera era Roma todavía, solo una colección de aldeas miserables en colinas pantanosas junto al río Tíber. Porque Roma no fue fundada por héroes, fue fundada por desesperados, fugitivos, forajidos y criminales que no tenían otro lugar a donde ir. Las historias que conocéis, Rómulo y Remo amamantados por una loba, Rómulo matando a su hermano por saltar sobre un muro, la fundación de la ciudad el 21 de abril de 753 a.C. son mitos hermosos. Pero son exactamente eso, mitos. La arqueología nos cuenta una historia diferente. Roma no fue fundada en un solo día por un solo hombre. Creció lentamente, durante décadas, quizás un siglo, a medida que diferentes grupos de personas, principalmente latinos y sabinos, establecían asentamientos en las 7 colinas junto al Tíber. ¿Por qué allí? Porque el río Tíber era navegable hasta ese punto. Era el lugar más bajo donde podías cruzar el río de manera segura. Cualquier comercio entre el norte de Italia y el sur tenía que pasar por allí. Era una posición estratégica perfecta, y donde hay comercio hay oportunidad, y donde hay oportunidad llega gente buscando una nueva vida. Pero en el siglo VIII y VII a.C., Roma no era nada especial. Era solo otra aldea italiana entre cientos. La verdadera potencia en Italia central en ese momento era Etruria, la tierra de los etruscos al norte de Roma. Los etruscos eran sofisticados, ricos, urbanizados. Tenían ciudades magníficas, arte elaborado, redes comerciales que se extendían por todo el Mediterráneo. Y miraban hacia el sur, hacia el Lacio, la tierra de los latinos, como una frontera atrasada madura para la explotación. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque en algún momento del siglo VII a.C., Roma fue conquistada, no por un ejército extranjero, sino desde adentro. Una familia etrusca, los Tarquinios, se apoderó del poder y transformaron Roma de una aldea atrasada en una ciudad real. La tradición romana dice que hubo 7 reyes de Roma. Los primeros 4, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, eran latinos o sabinos. Eran figuras semilegendarias, probablemente inventadas o al menos fuertemente mitologizadas. Pero los últimos 3 reyes, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio, estos eran etruscos. Y hay mucha más evidencia histórica para ellos. Tarquinio Prisco, el antiguo, supuestamente llegó a Roma como inmigrante de la ciudad etrusca de Tarquinia. Era rico, ambicioso, astuto. La historia dice que impresionó tanto a los romanos con su riqueza y habilidades que fue elegido rey. Más probablemente, compró, intimidó o luchó para llegar al poder. Pero una vez allí, realmente construyó cosas. Drenó los pantanos entre las colinas y creó el Foro Romano, el espacio público que se convertiría en el corazón de Roma. Comenzó la construcción del gran sistema de alcantarillado, la Cloaca Máxima, que todavía existe hoy. Inició la construcción del Templo de Júpiter en la colina capitolina. Organizó los primeros juegos públicos. Transformó Roma de una aldea en algo que comenzaba a parecerse a una ciudad. ¿Por qué hacer todo esto? No por bondad. Porque una ciudad es más fácil de controlar que una colección de aldeas dispersas. Una ciudad necesita organización, administración, jerarquía. Una ciudad necesita un rey. Y el sucesor de Tarquinio Prisco, Servio Tulio, continuó este trabajo.
Servio es uno de los reyes más interesantes porque hizo algo revolucionario, reorganizó toda la sociedad romana. Creó el sistema centuriado, dividiendo a la población en clases según la riqueza, no el nacimiento. Creó el censo, el registro oficial de todos los ciudadanos y su propiedad. Construyó las murallas servianas, enormes fortificaciones que encerraban las 7 colinas. ¿Por qué era esto revolucionario? Porque antes de Servio, la sociedad romana estaba organizada en gentes clanes familiares. Tu estatus dependía de tu familia, pero Servio hizo que dependiera de tu riqueza. Esto rompió el poder de las viejas familias aristocráticas. Permitió que los nuevos ricos, comerciantes y empresarios tuvieran poder político. Era una sociedad más meritocrática, más fluida, pero esto también enfureció a la vieja aristocracia. Habían tenido el poder durante generaciones y ahora este rey etrusco lo estaba quitando. Había resentimiento hirviendo bajo la superficie, y luego llegó el último rey, Tarquinio el Soberbio. Tarquinius Superbus. Superbus no significa soberbio en nuestro sentido moderno, significa orgulloso, arrogante, tiránico, y según las fuentes romanas, este Tarquinio era todo eso. La historia de cómo llegó al poder ya es siniestra. Era yerno de Servio Tulio, pero quería el poder para sí mismo. Así que, según la tradición, conspiró con su esposa, quien resulta que era la hija de Servio, para asesinar al rey. Un día, Tarquinio entró al Senado, se sentó en el trono real y declaró que él era el rey ahora. Cuando el anciano Servio llegó para protestar, Tarquinio lo agarró, lo arrojó por las escaleras del Senado y lo dejó allí sangrando. Luego su esposa, la hija de Servio, condujo su carruaje sobre el cuerpo de su propio padre, aplastándolo en la calle. Es una historia horrorosa, es verdad. Probablemente no en los detalles sangrientos, pero probablemente había algo de verdad. Tarquinio el Soberbio probablemente llegó al poder de manera violenta e ilegítima. Y una vez en el poder, gobernó como un tirano. Ese es exactamente el término que las fuentes romanas usan. No consultaba al Senado. Ejecutaba a aristócratas poderosos bajo acusaciones falsas y confiscaba sus propiedades. Usaba el trabajo forzado para grandes proyectos de construcción. Hacía la guerra constantemente, no por la gloria de Roma, sino para mantener al pueblo demasiado ocupado y cansado para rebelarse. Completó el gran templo de Júpiter que su abuelo había comenzado. Era magnífico, uno de los templos más grandes del mundo mediterráneo en ese momento. Pero la gente sabía el costo humano, las vidas perdidas en la construcción, los impuestos opresivos para pagarlo. Y el resentimiento crecía, especialmente entre la aristocracia romana, las antiguas familias patricias que sentían que estos reyes etruscos habían usurpado su legítimo lugar. Esperaban su momento. Y entonces llegó el incidente, la violación de Lucrecia. Esto es lo que las fuentes romanas nos dicen. Sexto, el hijo de Tarquinio el Soberbio, era un joven vicioso y con derechos. Estaba con el ejército romano sitiando la ciudad de Ardea. Una noche, él y otros jóvenes nobles estaban bebiendo y alardeando sobre cuán virtuosas eran sus esposas. Decidieron hacer una prueba, regresar sin previo aviso a Roma y ver qué estaban haciendo sus esposas. La mayoría de las esposas estaban en banquetes y fiestas. Pero Lucrecia, esposa de Colatino, estaba en casa hilando lana con sus sirvientas. La esposa perfecta, virtuosa, romana. Sexto quedó fascinado, o quizás simplemente vio una oportunidad. Unos días después regresó a Roma solo. Fue recibido en la casa de Colatino como invitado de honor, pero en medio de la noche fue a la habitación de Lucrecia con una espada. Le dijo que si no se acostaba con él, la mataría y también mataría a un esclavo, pondría el cuerpo del esclavo en su cama y diría que los había encontrado en adulterio. Ella sería no solo muerta sino deshonrada. Lucrecia se rindió, pero al día siguiente convocó a su padre y su esposo, les contó lo que había sucedido. Y luego, antes de que pudieran responder, sacó un puñal oculto y se lo clavó en el corazón. Sus últimas palabras fueron que ninguna mujer impura debería usar el ejemplo de Lucrecia para vivir. Y allí sobre su cuerpo un hombre hizo un juramento, Lucio Junio Bruto. El nombre significa el bruto, el estúpido. Supuestamente había fingido ser idiota durante años para evitar ser visto como una amenaza por Tarquinio. Pero ahora reveló su verdadera naturaleza. Arrancó el puñal ensangrentado del cuerpo de Lucrecia, lo sostuvo en alto y juró por su sangre que expulsaría a los tarquinios de Roma y que Roma nunca más tendría otro rey. Es una historia increíble. Es dramática, emocional, moralmente clara, tiranía malvada versus virtud oprimida, violación y suicidio seguidos de justa ventura. Es perfecta, demasiado perfecta, porque hay problemas con esta historia.
Primero, tenemos que preguntarnos por qué violaría el hijo del rey a la esposa de un noble de alto rango. Era estúpido. Era garantía de provocar una rebelión. Tarquinio el Soberbio era un tirano, no un idiota. Habría mantenido a su hijo bajo control. Segundo, por qué Lucrecia se suicidó. En la cultura romana posterior, el honor sexual era extremadamente importante, pero en el siglo VI a.C. tenían los mismos valores. No estamos seguros. El énfasis en la castidad femenina como virtud cardinal parece haber sido un desarrollo posterior. Tercero, el momento es conveniente. Justo cuando la élite romana estaba lista para rebelarse contra el rey, justo cuando necesitaban una justificación moral, sucede este escándalo perfecto. Una mujer virtuosa violada, un suicidio público dramático, un llamado a las armas. La verdad probable es más mundana. Tarquinio el Soberbio era impopular. Había ofendido a demasiadas familias poderosas. La élite patricia quería deshacerse de él y volver al poder. Necesitaban una excusa, un casus belli. Y la historia de Lucrecia proporcionó esa excusa, Pero ¿sucedió realmente? Tal vez hubo algún incidente, algún escándalo que involucraba a la familia del rey. Pero los detalles, los diálogos dramáticos, el suicidio teatral, el juramento sobre el puñal ensangrentado, todo esto huele a propaganda posterior. Inventado para hacer que la rebelión parezca noble, justificada, inevitable, porque lo que realmente sucedió después no fue noble en absoluto. Fue un golpe de estado militar brutal. Bruto no era solo un ciudadano privado indignado, era tribunus celerum, comandante de la Guardia Real del Rey, tenía tropas bajo su mando, y usó esas tropas para cerrar las puertas de la ciudad contra Tarquinio. El rey estaba fuera de Roma, con el ejército en Ardea. Cuando se enteró de la rebelión, se apresuró a regresar. Pero las puertas estaban cerradas. El pueblo, dice la historia, se negó a dejarlo entrar. Tarquinio intentó reunir apoyo de las ciudades cercanas, pero fracasó. Finalmente huyó al exilio en Etruria, pero no se rindió. Durante años después, con el apoyo de otras ciudades etruscas, intentó volver al poder. Hubo guerras. Lars Porsena, el poderoso rey etrusco de Clusium, supuestamente sitió Roma para restaurar a Tarquinio. Las historias romanas afirman que Roma resistió heroicamente. Pero hay evidencia de que Porsena realmente conquistó Roma por un tiempo. Fue humillante, y Roma solo mantuvo su independencia aceptando términos duros. Y mientras tanto, en Roma, ¿qué tipo de gobierno reemplazó la monarquía? No una democracia, ni siquiera una república en el sentido moderno. Era una oligarquía, el gobierno de unos pocos. Los patricios, las antiguas familias aristocráticas, tomaron el poder. Crearon 2 cónsules que servirían durante un año, reemplazando al rey. Pero estos cónsules eran elegidos solo por y de la clase patricia. Y el primer cónsul, junto con Bruto, fue Lucio Tarquinio Colatino, el esposo de Lucrecia. Pero inmediatamente hubo un problema. Su nombre, Tarquinio, llevaba el nombre de los reyes odiados. La gente sospechaba. Así que Bruto, según la historia, persuadió a Colatino para que renunciara y se exiliara. Voluntariamente, dice la historia. Sí, claro, y esto establece un patrón. La temprana República Romana no fue un tiempo de armonía y virtud. Fue un tiempo de luchas de poder feroces, de complots, de violencia. Las familias patricias luchaban entre sí por el poder, y luchaban contra otra clase que estaba emergiendo, los plebeyos. Los plebeyos eran la gente común, agricultores, artesanos, comerciantes. No eran pobres necesariamente, algunos eran bastante ricos, pero no eran patricios. No tenían los antiguos linajes aristocráticos, y en la temprana república no tenían derechos políticos, no podían ser cónsules, no podían ser sacerdotes. Ni siquiera estaban seguros de cuáles eran las leyes, porque las leyes no estaban escritas. Eran conocidas solo por los patricios, que las interpretaban como querían, y las deudas eran una pesadilla. En la Roma temprana, si no podías pagar tus deudas, te convertías en nexum esclavo por deudas de tu acreedor. Podía encadenarte, golpearte, trabajarte hasta la muerte. Muchos plebeyos cayeron en esta trampa. Tomaban prestado para semillas o herramientas, una mala cosecha arruinaba, no podían pagar, perdían su tierra y su libertad. Y esto llevó a la primera gran crisis de la República. Solo 20 años después de la expulsión de los reyes, los plebeyos estaban desesperados. Y tenían una carta, eran necesarios en el ejército. La República Romana estaba constantemente en guerra con vecinos volscos, ecuos, sabinos, otras ciudades latinas. El ejército necesitaba soldados, y la mayoría de los soldados eran plebeyos. Así que en 494 a.C., los plebeyos hicieron algo radical. Hicieron una secesión, marcharon fuera de Roma en masa y se acamparon en una colina cercana llamada Monte Sacro. Dijeron: lucha tus propias guerras.
Veremos cuánto tiempo duráis sin nosotros. Los patricios entraron en pánico. Sin el ejército plebeyo, Roma era vulnerable. Enviaron negociadores y se llegó a un compromiso. Los plebeyos obtendrían sus propios magistrados tribunos de la plebe, que eran sacrosantos, inviolables. Cualquiera que dañara a un tribuno podía ser matado en el acto. Los tribunos tenían el poder de veto sobre cualquier acción del gobierno que perjudicara a los plebeyos. Esto fue enorme. Por primera vez, los plebeyos tenían representación política, protección contra la opresión patricia. Pero no era igualdad. Los patricios aún controlaban los consulados, el senado, el sacerdocio. La lucha continuó durante más de 2 siglos. En 450 a.C., después de más amenazas de secesión, las leyes fueron finalmente escritas, las 12 tablas. Eran duras, primitivas según los estándares modernos, ojo por ojo, era justicia literal. Pero al menos ahora todos sabían cuáles eran las leyes. No podían ser cambiadas caprichosamente por jueces patricios. Lentamente, paso a paso, los plebeyos ganaron más derechos. En 445 a.C., se permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos, antes había estado prohibido. En 409 a.C., los plebeyos podían ser cuestores, magistrados financieros. En 366 a.C., uno de los 2 cónsules debía ser plebeyo. En 314 a.C., los plebeyos podían ser dictadores, el magistrado supremo de emergencia. En 300 a.C. podían ser sacerdotes. Y finalmente, en 287 a.C., las decisiones de la asamblea plebeya, el Concilium Plebis, se convirtieron en vinculantes para todos los romanos, patricios incluidos. Esto se llamó la Lex Hortensia. Fue el acto final en el conflicto de los órdenes, la lucha de 200 años entre patricios y plebeyos. El resultado: Roma desarrolló un sistema político complicado, único, que no era ni monarquía ni democracia pura ni oligarquía pura. Era una mezcla. Había asambleas populares donde todos los ciudadanos podían votar. Había magistrados elegidos. Había el Senado no elegido, sino compuesto de ex magistrados, un cuerpo asesor tremendamente poderoso. Y había frenos y contrapesos por todas partes, 2 cónsules para que ninguno tuviera demasiado poder, mandatos de 1 año, tribunos con poder de veto, leyes contra buscar el mismo cargo muy frecuentemente. Era un sistema diseñado por personas que tenían miedo del poder autocrático, que recordaban o afirmaban recordar los horrores de los reyes. Y funcionó. Durante casi 500 años, desde la caída de los reyes hasta el ascenso de Augusto, Roma fue gobernada por este sistema. No perfectamente, había corrupción, violencia, guerra civil, pero funcionó lo suficientemente bien como para que Roma conquistara el mundo conocido. Y aquí está el truco genial. Los romanos contaron la historia de la caída de los reyes de una manera que hacía que su sistema pareciera inevitable, virtuoso, el único camino correcto. Lucrecia violada por un príncipe tiránico, su suicidio heroico, Bruto el libertador, la expulsión de los malvados reyes, el nacimiento glorioso de la República. Era una historia fundacional, como la de George Washington y el árbol de cerezo, o cualquier otro mito patriótico. No era literalmente cierto, pero capturaba algo emocionalmente verdadero: que el gobierno debe ser del pueblo, no de un tirano. Que la virtud debe ser protegida contra la corrupción. Que la libertad vale más que el orden impuesto por un rey. Y esta historia dio forma a cómo los romanos se veían a sí mismos durante siglos. Estaban orgullosos de no tener rey. Cuando querían insultar a alguien, lo llamaban rex rei. Era la peor acusación. Los Gracos, reformadores del siglo II a.C., fueron asesinados por sus oponentes que afirmaban que querían convertirse en reyes. Julio César fue acusado de buscar la realeza y esa acusación fue parte de por qué fue asesinado. La ironía es que eventualmente Roma tuvo reyes nuevamente, solo que no los llamaron así. Los llamaron emperadores, imperator, comandante. Augusto, el primer emperador, era astuto. Afirmaba que simplemente era el princeps, el primer ciudadano. Mantenía la ficción de que la república continuaba. El Senado aún se reunía, los cónsules aún eran elegidos, pero todos sabían quién realmente tenía el poder. Y sin embargo, incluso entonces, ningún emperador romano se atrevió a llamarse rey. La palabra estaba demasiado contaminada, demasiado asociada con Tarquinio el Soberbio, con tiranía, con el gobierno que los romanos habían rechazado orgullosamente siglos antes. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto? Que las historias fundacionales importan. Que la forma en que una sociedad cuenta su propia historia moldea su identidad, sus valores, su política. Los romanos se contaron una historia sobre expulsar a los reyes y crear una república. Y esa historia, incluso si no era literalmente cierta, los hizo quienes eran. Pero también aprendemos algo más oscuro:
que las revoluciones raramente son tan nobles como afirman ser. La caída de los reyes romanos no fue un levantamiento popular heroico, fue un golpe de élite. Los aristócratas patricios querían el poder para sí mismos. Encontraron o crearon una excusa a la historia de Lucrecia, movilizaron al pueblo, expulsaron al rey, y luego se aferraron al poder durante siglos, dando solo centímetros a los plebeyos cuando se veían obligados. ¿Eso hace que la República Romana sea una farsa? No necesariamente, porque a lo largo del tiempo, a través del conflicto de los órdenes, la República sí se volvió más inclusiva, más representativa. No por la bondad de los patricios, sino porque los plebeyos lucharon por cada derecho, amenazaron con secesión, se negaron a servir en el ejército, forzaron compromisos. Y esa es quizás la lección real, que el buen gobierno no viene de momentos heroicos únicos de revolución, viene de la lucha constante, continua entre diferentes grupos por poder y derechos. Viene de compromisos, de frenos y contrapesos, de ningún grupo obteniendo todo lo que quiere. La República Romana fue caótica, contenciosa, a menudo violenta. Pero de ese caos surgió un sistema que duró medio milenio, no porque fuera perfecto, sino porque era lo suficientemente flexible para cambiar, lo suficientemente robusto para sobrevivir crisis, lo suficientemente inclusivo para incorporar nuevas voces. Y todo comenzó, o así nos dicen, con una mujer llamada Lucrecia y un puñal ensangrentado. Es una buena historia, y como todas las buenas historias, tiene algo de verdad en ella. Solo que no la verdad que pensamos.